Bienvenidos a Simple y Real. Soy Alberto Batista, un curioso de la educación. Los invito a disfrutar de estos espacios de charla. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Silvana. Primeramente, gracias por ser parte de este podcast Simple y Real, un espacio que es para hablar, ya te anticipo, de educación de la forma más cercana y simple posible. Es para acercarnos a ese público que escucha hablar de educación, pero que muchas veces tiene vergüenza de preguntar, tiene vergüenza de proponer, y nada mejor que arrancar contigo, que es una persona muy conocida a nivel de educación en general, y bueno, darte la bienvenida primero que nada. Bueno, buenos días, gracias por tus palabras y por la invitación que me interesa. Muchísimas gracias. Bueno, Silvana, si hoy nos estuviera viendo gente que le gusta la educación o que quiere saber de educación y quiere saber quién es Silvana Corso, ¿cómo te presentarías vos ante ellos? Ah, qué pregunta. Siempre me presentan, no me presento yo. No sé, sí, cuando hacen las presentaciones en eventos, Sí. siempre yo agrego que primero soy madre, ¿no? Que soy la mamá de Kate y de Tomás. Y lo digo porque ahí yo tuve un aprendizaje para lo que hago hoy respecto a educación. Entonces, primero soy madre y después hija, que también aprendí muchísimo de mis padres y replico algo de eso como docente. Profe en todos los sentidos, si bien mi base es profe de historia, yo me dedico hoy a capacitar en educación inclusiva y, y digo por qué en ese orden me presento, porque como para mí la inclusión es un estilo de vida, toda esa historia personal, mi maternidad, mi familia, mis padres, mis hermanos, me definen como persona y un poco es lo que milito, ¿no? Esos principios que sostengo que tienen que ver con formas de pensar la sociedad, de vivir en sociedad, y que replico a la hora de pensar los principios de educación inclusiva. Bien, qué importante eso que decís hablas de como hija, como madre, cuando hablamos de la similitud de la educación, ¿no? Porque en realidad uno tiene en claro que ahí comienza la educación, ¿verdad? Ahí y se inicia todo. Y eso es lo que nos marca para más adelante ser quien somos. ¿Te recordás en algún momento en el que dijiste, bueno, la educación es mi camino? O sea, yo quiero estar ahí. Sí, mira, tengo dos momentos. Uno de niña jugando a ser maestra, padeciendo la escuela, porque la padecí la primaria, y no estoy exagerando en lo más mínimo, la sufrí, lloraba todas las noches de solo pensar que el otro día a la mañana tenía que ir a la escuela, y era muy feliz cuando salía. Lo contradictorio era que cuando llegaba a mi casa, yo jugaba a ser maestra. Y después lo entendí porque decía, bueno, algo estaba muy bien porque no la pasaba bien en la escuela. Cuando llegué a la secundaria, me identifiqué con algunos profes que me miraron, ¿no? Sí. Y en realidad lo que yo jugaba era ser la maestra que no tuve en su momento. Y ahí ya muy chica, sí, a los 14, 15 años ya había decidido ser docente. Y lo tenía ahí claro, ¿no? Era mi meta y quería como pasar la secundaria para entrar al profesorado. De hecho, el bachillerato que hice era un bachillerato con orientación docente y ya estaba súper involucrada con la temática. Pero sí, hubo algo de la conexión entre el docente que no quería ser y el docente que quería ser. Qué resiliencia y cómo desde tan chica, lejos de que la educación te alejara, ¿no? Porque a veces uno en la escuela encuentra el refugio. ¿Y cómo te pasaba que no te sentías parte capaz en ese momento, pero llegabas a tu casa y como que en algún punto practicabas ser quien querías, cómo querías que te trataran, cómo querías que fuera la escuela para vos, ¿verdad? Como que lo fueras practicando desde niña, ¿no? Sí, no lo hice consciente, lo hice consciente de grande, ¿no? De hecho, mi mamá no sabía leer ni escribir. Entonces me veía jugando a eso, pero a su vez era una mamá a la que citaba mucho porque yo no avanzaba.
a la que le decían que me tenían que poner maestros particulares cuando no había un centavo en mi casa para que pudieran hacer eso. Y entonces mi papá, que trabajaba todo el día, solo tenía la primaria, mi papá. De noche tenía que ayudarme con lo que significaba para una nena estar cansada de noche, porque de día que mi mamá no podía acompañarme. Y ella me veía jugar. Y claro, como que no entendía qué pasaba ahí, ¿no? Porque yo de verdad que la pasaba mal. Y ¿sabés qué impacto fue para ella? Y cuando así, 14, 15 años, le digo, voy a ser profesora, y además le dije, voy a ser profesora de historia, porque de todos los profes, todos fueron geniales, los profes de mi secundaria, todos. La verdad que no puedo, fue una escuela que me cambió la vida. Pero había una profe en particular que me marcó que iba a ser profe de historia, ¿no? Mi profe de historia de tercer año. Cuando le dije a mi mamá que iba a ser profesora, me dijo que no lo contara mucho, ¿no? Mira. Y eso es porque como si se fueran a burlar de mí, por como yo, que no podía, que siempre me había ido mal, iba a decir que iba a ser profe. Bueno, imagínate cuando me recibí lo que significó para mi mamá. Además fui la primera en la familia que llevaba un título, mis hermanos no hicieron la secundaria, estamos hablando de otra época, ¿no? Yo tengo 55 años. Mis hermanos empezaron, abandonaron, la escuela no era obligatoria, la secundaria, no salían a buscarte, a recuperarte, con lo cual ellos de chiquitos trabajando. Y conmigo, que era con la que más pensaban que iba a terminar en ese destino, ¿no? Terminé siendo docente. Fue como, tengo la imagen de mi mamá y el abrazo que me dio cuando llegué de rendir la última materia, mi mamá y mi papá, el orgullo que tenían. Qué impresionante llevar ese título a tu casa, ¿no? Después de ver que varias personas a tu alrededor quizás no terminaron ni lo que es primaria, secundaria, y vos llegás. ¿Crees que en algún punto es el regalo que en ese momento pudiste dar? ¿Crees que devolviste algo de lo que te enseñaron al comienzo, de lo que vos decías tan importante, lo que fue para vos la familia, la educación? Sí, para mí era como, mis papás fueron todo, ¿no? En esa humildad y esa pobreza en la que vivimos, el amor incondicional de ellos no tenía precio y yo quería hacerlos sentir orgullosos porque además también esa primaria con tantos obstáculos, yo la veía sufrir a mi mamá. Y claramente porque se enfrentaba a una situación que además no podía comprender. Ella llegaba, las maestras le hablaban y era como otro idioma para ella. Entonces, ese sufrimiento a llevarle ese título y lo que podía significar para mi mamá ese título, sí, fue como darles las gracias. Mira, me pasa hoy que ellos murieron jóvenes, a los 64 años. No me vieron llegar ni a la conducción de la escuela. Lo único que festejé con ellos, me acuerdo, es cuando tomé una coordinación de área. Ella era profe y tomé una coordinación y brindamos juntos, ¿no? Mirá, mi hija es coordinadora de profes, como que estaban súper contentos. Y bueno, y fallecieron, no me vieron llegar. Y todos los días me pregunto, ¿qué pasaría con ellos si me estuvieran viendo ahora? ¿No? Lo que puede significar para ellos. El orgullo total, ¿verdad? Para todos los que creemos que en algún caso los que se van siguen estando con nosotros, solamente que de otra manera, debe ser un orgullo total. Ver todo lo que creciste, cómo te desarrollaste. Y no solamente eso, ¿no? Sino cómo esas vivencias en la niñez te marcaron para hoy en día vos ayudar continuamente a muchas personas que te siguen. ¿Cómo sentís hoy vos en día la educación? Siendo una persona que das conferencias en varios países, que sentís lo que los profes necesitan, que te hablan, que se te acercan, que te preguntan seguramente 1000 soluciones, te piden muchas respuestas. ¿Cómo sentís vos hoy la educación en general? Yo creo que es el último lugar de resistencia que tenemos como sociedad y todavía, y por suerte se reivindica, ¿no? Hay alguna cuestión de vocación y de falta de docencia, ¿no? De docentes, de jóvenes que elijan
esta carrera. Todavía, eso me preocupa, que no es por lo menos la carrera elegida como primera Como opción, opción. ¿no? Eh, y en eso creo que tenemos que trabajar, pero aún así la escuela, y eso lo dijiste hace un rato, es el lugar donde se refugian los chicos, ¿no? Donde ante todo lo que está pasando socialmente encuentran que es ahí donde los pueden cuidar. En principio esa cuestión del cuidado. Eh, Hay que dar vuelta hoy en el desánimo general. Bueno, yo vivo en la Argentina y hay situaciones de contexto que les hacen pensar que no hay muchas oportunidades. Hay que trabajar en esa reivindicación de la escuela como, no como transformadora de vida, sí, pero como habilitadora, ¿no? De otras posibilidades para que ellos transformen, como ponerlos como protagonistas de esa transformación social. Y tenemos la oportunidad porque la escuela sigue siendo elegida por los chicos. Uno se da cuenta que a veces vienen estudiantes que no pareciera que no quieren estudiar, ¿viste? Que están ahí y vienen y hacen lío, y que voy a decir, pero vienen todos los días. Vienen, es el lugar para ellos. Bueno, ahora hay que dar vuelta a algunas cuestiones para que sea el lugar también en el que estén aprendiendo realmente, ¿no? Siguen eligiendo la escuela. Y yo creo que la educación tiene eso. Y hay una pregunta constante sobre nuestro hacer que nos une, yo creo que a nivel mundial. Por eso digo, es el último lugar de resistencia que tenemos. Sí, es paradójicamente, ¿no? Como eso que tú bien decís, muchas veces no sé si estudiar, pero todavía los niños siguen yendo a la escuela como su segundo hogar, pero que ahora se está convirtiendo en el primero. Es ahí donde está el refugio de muchos, donde muchos deciden resistir, estar. Ellos mismos te dicen, acá me siento bien. ¿Será que acá se sienten contenidos, se sienten escuchados? ¿No? Capaz que el volver a la escuela no solamente como refugio, sino como inicio para el otro tipo de educación es como el camino que sigue hoy en día, ¿verdad? Claro, es que, bueno, ahora la escuela lo que tiene que hacer es pensarse ante esta realidad, ¿no? Y a estas necesidades, qué cuestiones de prácticas tradicionales no están dando las respuestas, porque uno puede decir siempre el contexto, pero el contexto es el que tenemos. Sí, Y con digamos, hay que trabajar con ese contexto, me refiero, ¿no? Entonces, ahora es el momento también para dar el salto. sí, Digo, la escuela contiene y muy bien, porque por algo la siguen eligiendo y ese es el plus que tenemos. Ahora viene el replanteo de las formas de hacer escuela, ¿no? En las formas en que habitan los chicos y habitamos nosotros la escuela, las formas en que la hacemos, para poder lograr, en definitiva, la misión que tenemos, ¿no? totalmente. Silvana, seguramente si yo te lo dijera, pero en realidad lo opina muchísimas personas, sos referente a nivel internacional de lo que es la educación inclusiva en general. Una persona que ha marcado mucho lo que es la educación en general. ¿Cómo sentís o qué sentís vos que una persona al momento de escucharte en una conferencia, en una charla, al momento de sentarse y escuchar Silvana Corso, qué sentís que va a buscar? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué solución espera? Mira, yo creo que en general esperan Sí, como la receta. Mucho. El que me conoce ya con profundidad no espera, el que ya sabe de mí, sí, ¿no? De mi discurso, de mi militancia, incluso de mis formas de ser, que me muestro mucho tal cual soy. Trato de mostrarme como ser humano, ¿viste? exacto. No, no, en las redes no es que estoy todo, es trabajo, sino un poco todo mi vida, no como esa exposición de estoy Total. comiendo esto, lo otro, sino que tenga que ver un poco con mostrar que la coherencia, ¿no? El que me conoce en ese sentido, a veces busca como refrescar la esperanza, ¿no? Como, bueno, estoy como, a veces la educación inclusiva te pone en límites de pensar si es posible realmente, hay situaciones que marcan, ¿no? Que son bisagra y que te llevan que te ponen a prueba. Y entonces esa gente va a buscar ese momento
de pensarlo de otra manera. A mí siempre me pasa eso, que me dicen, o la devolución que me dan es que les di vuelta lo que estaban, llegaron de una manera y se le movió toda la estructura. El que no me conoce y busca la temática, que la mayoría, porque tampoco es que, bueno, te agradezco lo del referente internacional, sé que me llaman, digo, no soy consciente, no es que Sí. peco, pero bueno, hay gente que no me conoce, pero sí va por la temática. Los que van por la temática en general buscan la receta de decime cómo hago en el aula, que es tan, o sea, que es real, ¿no? Que está bien que vayan a buscar eso. No lo van a encontrar porque hay cuestiones que tienen que exceden. Si uno puede trabajar sobre estrategias, pero hay cuestiones de condiciones institucionales También. para que esas estrategias realmente hagan la diferencia. Y entonces no depende solo del hacer en el aula, que no es poco, sino de un proyecto institucional, y eso lo trabajo mucho. Pero creo que sí, que van como buscando, bueno, yo sé que hay que ir por acá, pero la realidad es que yo tengo 25, 30, 40 estudiantes, y tengo, viste, que te Sí. nombran los de proyecto de inclusión o los incluidos, todas esas formas de nombrar que tenemos que lo hacemos peor porque no sé qué es un proyecto qué significa tener jóvenes en un proyecto de inclusión, porque no es esa la perspectiva de la educación inclusiva, y con mucha vocación, porque tienen ganas de dar respuestas, pero sienten que no pueden, van buscando a ver quién les dice cómo hacerlo, ¿no? Exacto. A ver, no sé si lo vas a compartir, pero yo en alguna charla he dicho que la inclusión es una bandera que se agarra rápido, pero se abraza poco, que muchas veces sirve como bandera para romper algunos esquemas y para llegarle a la gente en diversas formas, pero que es difícil abrazarla verdaderamente. ¿Cómo sentís vos hoy en día la inclusión educativa o la palabra inclusión a nivel general? ¿Hemos avanzado? ¿Lo ves igual? Me gusta mucho lo que acabas de decir, es así. Yo lo que digo es que estamos en una etapa donde deberíamos de superar el discurso. Es un discurso. Exacto. Un discurso políticamente correcto para la política educativa, la política en general. Es una palabra a la que se recurre, ¿no? Habitualmente, aparece siempre en campañas, Sí. y en ministerios de educación no deja de aparecer. Y luego ves la incoherencia, ¿no? Entonces, entre el discurso, la intención pedagógica y el hacer, digo, al discurso, a la normativa, ¿no? Hay que generarle capacitación, y a la capacitación, y antes de la capacitación hay que trabajar en la convicción, ¿no? Si esta es una política educativa, todos tienen que estar en línea de esa política educativa, no porque la exprese en la normativa, encarna en la vida real. Empezando por los propios funcionarios de los propios ministerios de educación, ¿eh? Sí, sí, Me digo totalmente. que parece una línea de trabajo, pero no articulada con ningún otro aspecto, y entonces termina recayendo en el docente en el aula, ¿no? Como toda la responsabilidad, en definitiva, vas viendo toda esa cadena y los únicos responsables son los docentes en el aula. Total. Y no es así, es justamente en ese orden. Entonces, el discurso es lindo, es verdad, hacerse cargo del discurso implica recursos, que no es lo que define el éxito o el fracaso de esa política, pero los recursos son necesarios, y que implica una transformación institucional, porque sí o sí se tiene que hacer en equipo, y trabajar en equipo, se aprende a trabajar en equipo, ¿no? Uno puede decir, es la única forma de hacer escuela, y no. Yo te puedo asegurar que no, que las escuelas sobreviven y por ahí adentro no hay ningún equipo. Entonces, implicar tolerancia a la frustración, porque hay mucha frustración en el camino, pero también eso de reinventarse, de poder empezar todos los días, y de formación. Claro que hay que formarse. Para dar respuestas al contexto siempre tenemos que estar en actualización, si no, ¿cómo hacemos? Pero bueno, del discurso a la práctica,
materializar los principios es difícil si esa política educativa se queda solo en el enunciado de la intención, que es la normativa. Es la normativa. Y a la normativa no le doy contenido y bueno. Exacto. Queda libre a la interpretación de cada escuela, ¿viste? Porque exactamente. La normativa de la escuela la interpreta justo todo lo contrario al sentido de la misma. Exacto. ¿Sentís que se le está poniendo un foco muy grande o una presión muy grande al tema de inclusión? ¿O crees que hay que seguir avanzando, indagando en el tema de inclusión? Mira, que hay una movida es muy interesante ver lo que está pasando a nivel regional, avanza y retrocede, ¿no? Vos de golpe vas viendo leyes de educación inclusiva en determinados países y en otros cambia el gobierno y aparece, bueno, no hablemos de inclusión, hablamos de convivencia, no hablamos... Y vos decís, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué buscamos otras formas de nombrar que en definitiva nos llevan a una discusión de forma y no de fondo? Porque tiene un costo trabajar en inclusión, sí, ¿no? Y no todos quieren pagar ese costo. Es un costo, es un costo que no es solamente es económico, ¿no? Es un costo emocional, puede ser. Bueno, y porque también hay que reposicionarse, hay sectores dentro de la educación que ven cuestionado su trabajo también, incluso, ¿no? Digo, no sé, cuando se habla de educación inclusiva parece estar en contraposición con la educación especial, y sí, claramente, si estamos hablando de una educación inclusiva, estamos hablando de una escuela para todos, ¿por qué habría que segregar? ¿No? Entonces, ahí viene la resistencia, sin pensar en que se pueden resignificar, ¿no? Y los espacios y las personas y los apoyos dentro de las escuelas. Pero bueno, hay una aferrarse a una identidad, hay cuestiones de sostenerse laboralmente, la continuidad laboral, ¿no? Que eso también genera, bueno, gremios, tantas cuestiones que se ponen en tensión que aquellos que tienen el poder de decisión deciden ir a medias, y entonces para suavizar, y empiezan con esos cambios. Exacto. Y es tibio. Y no lleva nada, y vamos y venimos y no avanzamos. Exacto. Bueno, te voy a hacer una pregunta que va, dos preguntas en una. A ver, cuando tú sos referente en diseño universal para el aprendizaje, y es un tema que cuando lo hablo con varios docentes, hay algunos que son fanáticos, te siguen desde hace mucho tiempo, y hay otros que dicen, cada vez que me hablas de la palabra DUA, me tengo que imaginar como un profe lleno de implementos en la mochila para intentar que todos, o por lo menos la gran mayoría, estén contemplados dentro del aula. Tengo que tener algo virtual, tengo que tener algo a nivel de sonido, tengo que tener una mayor amplitud a nivel de imágenes, de cartelería. ¿Qué opinás vos sobre eso? ¿Y qué te parece a vos hoy en día, por lo menos acá en Uruguay, se han agregado nuevamente, o por lo menos en mayor cantidad, el tema de los psicólogos y los psicopedagogos en las instituciones educativas? ¿Crees que que son figuras que pueden ayudar, que colaboran, que están bien ubicadas? Bueno, voy a empezar al revés. Bueno. Que acá también se completaron los departamentos de orientación. Son necesarios los departamentos de orientación en la medida que pensemos que un psicólogo en una escuela es psicólogo institucional, no hace clínica. Exacto. ¿No? Digo, sí. O sea, si pensamos bien en los roles, no está mal orientar porque ayuda a pensar trayectorias en ese sentido. Hay una situación de desborde emocional y los contactos para trabajar en red con instituciones de salud. Sí. Bueno, la persona indicada, incluso para manejar cierta información que es sensible y que no le corresponde manejar a los docentes, diagnósticos, etiquetas, no corresponde que circulen en la escuela así alegremente. Entonces, que el departamento de orientación maneje eso. El problema es que la escuela crea que ese departamento se encarga de estos chicos, cualquiera, ¿no? No solo chicos y chicas con discapacidad.
El chico que representa para mí un problema, lo mando al departamento de orientación para que se encargue. Porque entonces ¿cuál sería? ¿Cuál sería el objetivo? Lo que están esperando es que ahí se resuelva. Exacto. ¿No? ¿Para qué? Para que me lo devuelvan, porque hay que analizarlo completo. Para que me lo devuelvan, es como mandarlo al taller de reparaciones, Sí. para que me lo devuelvan reparado y yo pueda seguir dando mi clase como la tenía pensada. Ese es el peligro. Luego, acá trabajamos mucho con los departamentos de orientación y bien trabajados los roles y perfiles en un complemento en red. Sí. No le quita la responsabilidad al docente del aula, no le quita la responsabilidad al directivo, cada uno en su rol se complementan. Y siempre pensando que trabajan desde lo institucional, Total. que no es clínica. No es clínico. Y que tampoco están para diagnosticar o para determinar que no puedan estar dentro de la escuela. Lejos de eso. Pero bueno, eso lo debe aclarar la política educativa. Eso tiene que aparecer en el estatuto, en el reglamento, las funciones, ¿no? Los roles. Bueno, eso me parece, y acá nosotros, de verdad que incluso yo como supervisora de escuela, nosotras acá en media la dividen por regiones, entonces tenemos una región con 13 escuelas, somos 2 supervisoras pedagógicas y una de educación física, trabajamos en la formación de los equipos de conducción y trabajamos en la formación de los equipos DOE. O sea, todos los departamentos de orientación de las 3 escuelas han pasado por instancias de formación que generamos nosotras. ¿Por qué? Porque pensamos en ese perfil. Le decimos, bueno, no, acá no es. Cuando vemos que un equipo DOE hace un informe diagnosticando, determinando, no, ahí intervenimos desde la supervisión, ¿no? Exacto. Y entonces trabajamos bien en consolidar ese rol. Así que no es que no lo veo para nada mal, yo creo que aporta. El tema es la representación que tenemos y la intencionalidad de la aparición de estas figuras en las escuelas, ¿no? Para no confundir. Luego, sobre el diseño universal para el aprendizaje, es todo un tema, mira, porque genera como amor y odio el diseño. Y el odio tiene que ver, y el odio también incluso del mundo académico respecto a... Y también de Ministerio de Educación vos los tenés posicionados, ¿no? Sí. Pro-DUA, anti-DUA. Total. Pero, ¿y cuál es el fundamento? Mira, el diseño es una perspectiva de trabajo. Digo, lo que hace el diseño es un enfoque que me permite, desde esa mirada, materializar los principios de la educación inclusiva. Los principios que son tan teóricos que vos mismo decís, levantamos la bandera, pero no la abrazamos porque cuando la vamos a abrazar es muy grande. No nos alcanzan los brazos, nos queda grande. Esa es la realidad, nos queda grande eso. Entonces es como si fuera una bandera que abarque todo tu país. Entonces no la podemos terminar de abrazar. Bueno, ¿cómo materializo? Ahí está el tema, ¿no? Entre la teoría y la práctica. Todos tienen que estar aprendiendo, todos tienen derecho, igualdad de oportunidades, justicia y equidad. Y ahí vamos nosotros tratando de darle una respuesta y entonces porque con la equidad le damos lo que están necesitando y terminamos en nombre de la inclusión estigmatizando, segregando, ¿no? Necesita tal cosa porque tiene tal diagnóstico y hasta se lo hacemos evidente a los chicos. Exacto. El compañerito tiene problemitas y lo dejaste ahí señalado frente a todos. Entonces, el diseño es una perspectiva de trabajo, un paradigma en educación que supera incluso la representación de la discapacidad, rompe, ¿no? Esa dicotomía, y eso es lo genial del diseño. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, no son las personas las que tienen dificultades, es el entorno, ¿no? Y ahí vos ves el mismo, ¿no? El modelo social de discapacidad también trabaja sobre el entorno, pero está superador. ¿Qué dice? No hay que pensar a algunos, hay que pensar a todos. Entonces, el CAT, que es el Centro Especial de Tecnología Aplicada, ¿no? Que da origen al diseño, critica los diseños curriculares y dice que pensaron en las mayorías y no tuvieron en cuenta las minorías. Yo di vuelta a eso, pero esto es muy atrevido de mi parte, porque también el diseño tiene marca registrada, digamos, ¿no? O sea, lo mío es un atrevimiento total. Yo creo que es al revés. Las minorías son mayoría. Es reconocerlo. O sea,
pensar todas las minorías en riesgo de exclusión que tenemos en las escuelas son mayoría. Y en definitiva, por eso te lleva a romper y es un nuevo paradigma. Los docentes creen estar preparados para un perfil de estudiante histórico, ¿no? Sí. que cuando vos te das cuenta quiénes cumplen con ese perfil son la minoría. Exacto. Entonces fuimos preparados para muy poquitos. Vos dijiste que este espacio es para explicarlo simple. Exacto. Bueno, yo te lo voy a explicar re simple. Es como la selección de fútbol. Es como si los docentes solo pudiéramos entrenar a la selección, bueno, uruguaya, la selección argentina en mi caso. Y están todo el resto de todos los jugadores de todo el país para los que no fuimos preparados, porque fuimos preparados solo para los mejores. La mayoría son las minorías. Y de esas minorías no nos ocupamos y a veces le echamos la culpa a que hay determinados niños, niñas y jóvenes con discapacidad que me llevan mucho tiempo y por eso no puedo pensar el resto. Y antes no estaban los niños con discapacidad. Y yo te conté que yo lloraba toda la primaria porque a mí la escuela no me miraba. ¿Y cuál era mi dificultad? Mira, Santos Guerra dice que cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje que empieza en la escuela, nunca termina en la escuela, siempre termina en las casas, ¿no? Con las familias. Si las familias no tienen, ni siquiera voy a hablar de los recursos materiales, los recursos culturales para hacer ese acompañamiento, se produce una mayor desigualdad. Ese era mi caso. Yo llegaba a la escuela enseñaba, yo no entendía. No solo ya quedaba sin entender, sino que además te decía, tenés que practicar esto, tenés que completar esto, lo tenés que hacer en casa. Pero yo no lo entendía. Llego a casa y mi mamá no sabe leer ni escribir. Y entonces vuelvo y estoy desfasada porque la maestra avanzaba. Y ahí voy yo cada vez más desfasada. Así como mi situación, miles. Y se han quedado históricamente fuera de la escuela, porque la escuela no los miró, y no es que estaban los niños, porque en mi época, chicos con discapacidad, como mucho algo más sensorial, ¿no? Por ahí, Sí. Eventualmente, alguna persona ciega o alguna persona sorda, pero uno en toda la escuela. Total. Entonces no son estos chicos que me sacan la atención. La escuela no fue, su origen fundacional no fue para dar respuestas a la heterogeneidad, fue para hacer que todos salieran bien moldeados de una única manera. Por eso, encajabas o no encajabas en el molde, te quedabas afuera y nadie se lo cuestionaba. Hoy te lo cuestionan. Hoy. Y entonces hace ruido. Exacto. Claro. Y entonces hoy cuesta mucho más darse cuenta que a veces la solución no es tan simple, también, ¿verdad? Totalmente. Y cuando ¿Por qué? Porque además no te enseñaron a enseñarles a todos. Nos enseñaron a hacerlo de una única manera, en tiempos establecidos. En 10 minutos logras esto, en 20 logras esto, en 30 logras esto, como si fueran robots los chicos. Los programás y en 10 se motivan. En 5 hacen la tarea. En 4 se armaron los grupos y en 20 hicieron una exposición oral. No existe. Exactamente. Te voy a hacer 2 preguntas cortitas para no abusar de tu tiempo. Y a ver, pensando Silvana, docente, Silvana en tu recorrido, ¿alguna vez sentiste que no querías ser más parte de la educación? ¿Alguna vez quisiste correrte y decir, bueno, hice todo lo que pude, di mi máximo, puse mucho empeño, mucho profesionalismo? ¿Alguna vez dijiste, hoy estoy cansada? Y después algo te volvió a traer. Capaz que me puedes decir si alguna vez lo sentiste o si alguna vez te sentiste que estabas muy agobiada y algo te dio iniciativas para volver y decir, no puedo bajar mi lucha, quiero seguir siendo parte de esto. Y uno toca a fondo a veces porque es un ser humano. Entonces, como ser humano te pasan cosas. A mí me pasan cosas más cuando con los adultos. Con los chicos no, porque incluso a veces hay docentes que se frustran, ¿no? Porque los chicos son chicos, hoy te quieren, mañana no te quieren, pasado te vuelven a querer. Y a veces cuando vos pusiste todo y un chico de golpe no te responde, te saca. Eso nunca me sacó de eje. Pero adultos sí me hicieron volver a mi casa y decir, oh, bueno, esto no da para más.
¿no? O sea, déjame a los chicos, sacame a todos los adultos. Y no, y tampoco es todos. Exacto. Y tampoco es todos. Y vos sabés que en eso pude cambiar porque una vez un jefe de preceptores me dijo que yo era inclusiva con los chicos y que no era inclusiva con los grandes. Wow. Entonces empecé a ejercitar eso, de cómo, claro, y esto que te digo, que la inclusión hay que ser coherente, y ahí me daba cuenta que no era muy coherente entre respetar los tiempos, de pensar que hay gente que no piensa como yo, que aunque esté dentro del mismo proyecto, en la misma escuela, puede no abrazarlo, y que también tiene sus tiempos y hay que trabajar sobre eso. Y me cambió. Y hoy, aún así, y habiendo pasado tanto tiempo, me sigue pasando. Por eso te señalé a mis hijos como también parte de mi propio aprendizaje. Mi hijo Tomás, que tiene 21 años, él se ocupa mucho de la casa porque yo no estoy mucho. Entonces, él sabe lo que falta. Vamos a hacer las compras juntos a veces y él maneja toda la situación porque yo nunca sé qué falta, y voy acompañando. Pero cuando llegamos por ahí a la caja, yo siempre estoy apurada. Entonces, si te toca un cajero que va lento, que lo pasa lento, yo me empiezo a poner nerviosa y él me mira y me dice, ¿y qué pasa con respetar los tiempos del otro? ¿No? No. ¿Qué pasa con la inclusión? Me dice, ¿viste? Y ahí reacciono. Y digo, qué suerte es un ejercicio porque es contracultural, entonces Totalmente. hay que estar todo el tiempo trabajando en eso. Así que hoy casi como el desánimo, Sí. no, me dura 5 minutos, Sí. un día que tengo un raye, Sí. como ya te digo, somos seres humanos, ¿viste? Y me pasó algo y me rayé, pero no. Sí, hay que seguir porque vale la pena. Exacto, vale la pena. Totalmente. Vale la pena. ¿Qué le dirías o qué le recomendarías a ese Nobel docente, ya sea maestro, profesor, al momento de iniciarse en la educación? Ese Nobel recién recibido, ¿qué recomendación le darías o qué consejo le darías? Lo primero le diría que lo mejor que pudo haber, la profesión más linda que pudo haber elegido y que va a dar sus primeros pasos a un mundo que te cambia la vida para siempre porque te la cambia día a día, ¿no? Tiene esa adrenalina que te conecta con la sociedad permanentemente y te hace ejercitar esa sensibilidad necesaria para leer el contexto. Y le diría que se conecte con sus compañeros, que escuche, que en la sala de profes pueda intercambiar, ¿no? Que no nos centremos en nuestra omnipotencia o nuestra cuestión de vengo con todo nuevo y esta gente que algunos son dinosaurios. Hay que escuchar porque de todos aprendemos y lo mejor que puede pasarnos es que lo hagamos juntos porque es con el otro la escuela. Entonces esa disposición a escuchar otras experiencias, a intercambiar y a trabajar en equipo va a ser necesaria. Y esa sensibilidad que requiere la educación, que se le habrá dado la vocación por la que la inició, digamos, por la que inició esa carrera, que la tenga siempre presente cada vez que pise un aula, ¿no? Exacto, sabes que me dejaste pensando porque en mi rol de profe de didáctica, de profe del departamento de psicología, siempre cuando hablo con mis estudiantes, siempre me preguntan, profe, ¿tiene algún recuerdo lindo de algún aula? Y yo siempre digo que los recuerdos más fuertes que tengo los forjé y aprendí mucho en la sala de profes. Ahí es donde uno saca la angustia de adentro o a veces la frustración, ¿no? que tiene, la conversa con el otro y el otro dice, no te preocupes, a mí me pasó lo mismo, pero... Y como que le da inicio, ¿no? a un reseteo. Por eso es uno de los lugares que muestro primero en las visitas didácticas y la sala de profes. Es ahí la zona de desahogo, como le digo yo, que nos permite también ser más mortales, más cercanos y nos permite, ¿no? cuando estamos en el momento justo, hablar con el otro. Silvana. Humanizar, ¿no? Humanizarnos, exacto. Para finalizar, y tomando en cuenta que esto es un espacio de educación. Bien, que la próxima persona que puede ser con la que charla de educación, no lo sabemos, puede ser cualquiera. Me gustaría, si te animás, a dejarle una pregunta a la siguiente persona, al siguiente entrevistado, por decirlo de alguna forma. Quizás me retan los periodistas porque no soy periodista, pero bueno, en la próxima charla, ¿qué pregunta le dejarías?
a otra persona en la educación. Alguien, o sea, siempre va a ser de educación. ¿Qué le preguntaría? De lo que quieras, ¿eh? Puede ser de lo que quieras, de lo que vos te imagines. No tiene por qué ser de educación, puede ser de la vida, de un pensamiento, de lo que vos quieras. Yo le preguntaría quiénes y por qué marcaron su vida. Bien, perfecto. Linda pregunta para la próxima persona. Bueno, yo te agradezco un montón por tu tiempo. Sé que sos una persona con muchas actividades diarias que no parás y que te hayas tomado este tiempo para conversar conmigo y para llegarle a diferentes personas que quieren comprender un poco la educación y los actores que conviven en la educación. Te agradezco un montón de verdad y bueno, desde ya gracias totales. No, la agradecida soy yo. Un placer. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao.